Derecho, audioclase. Comenzaba diciendo que palabras como la ley, como el derecho, a veces se confunden. Se confunden además en todos los lugares y de todas las maneras, porque hablamos del imperio de la ley, hablamos del derecho y a veces creemos que el derecho es lo mismo que la ley. Yo creo que lo primero es aclarar conceptos. ¿Qué es la ley? ¿Qué es el derecho? ¿En qué confluyen y en qué divergen? Pues es un tema hondo, muy complejo, pero bueno, vamos a dar alguna noción, que significa de aproximación. Ciertamente es un tema muy complicado desde el punto de vista doctrinal si nos metiésemos en profundidad en él, pero bueno, a los efectos de una divulgación. Roma crea el derecho. Yo creo que es una afirmación que se puede dar por absoluta. Lo que hay antes de Roma es prehistoria del derecho y Roma conforma los mimbres con los cuales seguimos funcionando hoy en categorías, en instituciones, en conceptos y en también hasta diría naturalezas jurídicas de los distintos instrumentos que tenemos hoy a disposición en el ámbito jurídico. Entonces, el mundo romano, los juristas romanos que cultivaban el derecho, distinguían de una manera nítida entre lo que era derecho y lo que era ley. Al derecho los romanos le denominaban jus. La palabra jus no ha pasado a la lengua romance española, sino que nosotros utilizamos la palabra derecho, que también viene de un término latino mucho más tardío que jus, que es directum. Pero a pesar de no pasar jus, pasan muchísimas palabras del ámbito del derecho que tienen su raíz etimológica en jus. Por ejemplo, juez, juzgado, justicia, juicio, jurisdicción, jurisconsulto, jurisperito, jurisprudencia, todo viene de jus. ¿De dónde viene derecho? Derecho viene de una voz latina que es directum, que la traducción más precisa es recto, lo recto. Bueno, cuando alguien nos cruzamos en la calle con él y nos pregunta sobre una dirección, algunas veces nosotros le decimos, siga todo derecho, derecho. Entonces, es que la gente parece que no repara en que siga todo derecho, utiliza la misma voz derecho que para derecho como ordenamiento jurídico. Es decir, siga todo derecho, derecho que es recto, siga todo recto, siga todo recto, siga todo derecho, ¿no? Y es la misma palabra. Si cogemos el diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción, las primeras acepciones no son referentes al mundo jurídico, son referentes derecho, recto. La palabra directum es la que pasó a las lenguas romances. En español derecho, en italiano diritto, en francés droit, en portugués direito, en gallego dereito, en catalán dret. Todas las lenguas romances vienen de derecho, de directum, directum. ¿Qué es el derecho? Bueno, pues una definición clásica de un jurista romano dice que es el arte de lo bueno y de lo justo. El arte de lo bueno y de lo justo. Entonces me he atrevido a dar mi propia definición del derecho, que es la mía. Quiero decir que puede compartirla otra persona o no. Hay unos cuantos juristas que, bueno, pues en algún momento pues hemos dado nuestra propia definición de derecho. Y digo que es una ciencia orientada a la práctica, que discierne lo justo, trata de perseguir lo bueno y tiene cánones de arte. Esta definición yo creo que hay que pensarla un momento porque es más completa, si cabe. Y cuando hablamos de derecho, y antes de entrar en lo que es ley, se me ocurre simplemente preguntar, ¿es lo mismo el derecho que los derechos? Cuando decimos tengo derecho. Perfecto, es una pregunta espléndida, absolutamente espléndida, que me sirve muy bien para matizar más y completar más lo que acabo de decir. Cuando decimos derecho, por ejemplo, español, francés, internacional o derecho de la Unión Europea, estamos refiriéndonos a un conjunto de normas, un conjunto normativo, lo que podría coincidir con ordenamiento jurídico. Y si escribimos derecho español hay que escribir con D mayúscula. Si escribimos derecho civil hay que escribir con D mayúscula. Si escribimos derecho financiero hay que escribir D mayúscula. Tributario o procesal o penal o romano, D mayúscula. En cambio, si digo derecho de propiedad, si digo derecho de usufructo, si digo el derecho del acreedor frente al deudor, que es el crédito, todo eso es con D minúscula. Entonces, el derecho, que es conjunto normativo, con D mayúscula, conforma el conjunto de derechos que tenemos. Tenemos derechos porque el derecho nos los reconoce. Es decir, parece que es un juego de palabras, pero solo tenemos derechos en la medida que el derecho
derecho con D mayúscula, en cambio el derecho con D minúscula. El derecho de manifestarse, que sería un derecho de ámbito público, el derecho de reunión, de manifestación, de expresión, que se les llama libertades, pero también son derechos en el ámbito público, los otros son derechos en el ámbito privado. Son derechos con D minúscula. Hay una expresión que podríamos entrar aquí, un poco distinguir ley y derecho, cuando a alguien le aplican una norma que forma parte del derecho positivo. ¿Qué se llama derecho positivo? El derecho vigente. Eso se le llama derecho positivo. Es el derecho aplicable ante los tribunales, el derecho que en un país, en un momento determinado, rige como derecho aplicable ante los tribunales, que se llama vigente. Hay una expresión coloquial que la utilizamos, de vez en cuando la hemos utilizado todos. No hay derecho. No hay derecho, es una expresión que se utiliza. ¿Cuándo creemos que tenemos derecho, entre comillas, a utilizar la expresión no hay derecho? Cuando se nos aplica una norma que nosotros creemos que es injusta, o por lo menos no justa. No hay derecho. No hay derecho que se limiten las convocatorias, te lo diría un alumno, pues un trabajador dice no hay derecho en relación con un convenio colectivo que se ha firmado. Si dice no hay derecho, es que está separando derecho de la normativa vigente, porque si la normativa vigente que la haya aprobado el órgano correspondiente, pues en una universidad, pues un claustro universitario a propuesta pues del órgano correspondiente puede aprobar una nueva normativa en relación con los exámenes y su matrícula, etcétera. Entonces un alumno le puede parecer de que no es justo la normativa que se acaba de aplicar, ¿no? O igual que en el ámbito laboral, pues un trabajador en relación con algo que se ha aprobado y que es el marco regulador de las relaciones de él con la empresa. Y dice, no hay derecho. Vamos a ver, el ayuntamiento, la hora, que es la regulación del aparcamiento, etcétera. Bueno, pues si nos suben las tarifas, o si dicen, no, si usted se pasa más de una hora, pues se le pone una sanción de 90 euros. Pues no hay derecho, porque nos parece un poco de atropello. Además, en esa expresión de no hay derecho también, quizá a veces hay otro componente, que es un componente más moral o más... Esto le ha pasado a esta persona, no hay derecho. También pensamos porque esa persona es buena o porque esa persona es de nuestra confianza y creemos que lo que le ha ocurrido en cualquier materia no es justo. No es justo, exactamente, no es justo. Claro, ahí está que los romanos, y volvemos al tema de ley y derecho, los romanos distinguían derecho, arte de lo bueno y de lo justo, y Ulpiano dice, en razón de lo cual, jurista del siglo III, en razón de lo cual se nos puede llamar sacerdotes. La palabra sacerdote es una palabra muy gruesa. ¿De dónde viene? Sacro. En razón de cual se lo puede llamar sacerdote, es decir, estamos en el ámbito de lo sagrado. Dice, porque rendimos culto a la justicia. Y dice después, que es precioso, y anhelamos hacer buenos a los hombres. Bueno, es increíble. Eso está muy distante del concepto de ley. Por eso ahora entraremos en la ley. Lo que también es cierto es que en el mundo del derecho con mayúsculas hay derechos con minúsculas que a veces parece que están confrontados. Son derechos subjetivos. Es decir, el D minúscula significa derecho subjetivo, que es derecho que tiene un sujeto. El D mayúscula es derecho objetivo, que no es el derecho que tiene un sujeto, sino el derecho que conforma el conjunto de normas que regulan la convivencia de los individuos en una sociedad. Ese es el derecho, es decir, se habla de derecho objetivo, derecho subjetivo. Entonces, por supuesto que hay colisión de derechos, y un ejemplo que ha puesto, y que además es manifiesto, es su derecho termina donde empieza el mío. No puede con su derecho infringir, violar, conculcar, lesionar mi derecho, ¿no? Es decir, una ideología liberal, diría, liberal significa, oiga, de libertad, liberal no en el sentido ideológico del partido político, sino de libertad. Una ideología de libertad, oiga, sí, tenemos derechos, pero respetando el derecho de los demás. Entonces, hay confrontaciones de derechos subjetivos, y ese es un caso, pues, como paradigmático. Es decir, usted puede decir en razón a su libertad de expresión, pero yo me puedo sentir ofendido en mi honor, y la demanda judicial puede ir por la vía penal o por la vía civil, de responsabilidad civil. Pero volvamos a lo de la ley, yo creo, si le parece. Me parece porque además ha quedado un poco, yo creo, bastante claro el concepto de derecho y además en cuanto a justo. A justo. La ley o las leyes tienen que ser siempre justas, se pretende eso, pero a veces esta justicia a unos les parece también que sí y otros que no. ¿Qué es la ley? Claro, ahí está. A unos les parece que sí, otros que no. Esta es la clave de todo, ¿no? ¿Qué es la ley? Bueno, pues un jurista la define de arte de lo bueno y lo justo. Un jurista contemporáneo dijo, Gallo,
Gallo con Y, dijo, ley es lo que el pueblo manda y establece. Lo que el pueblo manda y establece. La expresión pueblo, populus, en Roma, significaba la asamblea de ciudadanos. ¿Por qué? Porque Roma tenía una democracia directa. ¿Y qué es una democracia directa? Donde el ciudadano vota la ley. Hoy no tenemos una democracia directa. Todos los países tienen una democracia representativa. Nosotros no votamos directamente la ley, solamente votamos algunas veces, muy pocas. En España hay muy poca tradición de referéndum. Solamente votamos algunas veces cuando se nos convoca a consulta directa. Yo creo que la última vez que se convocó con carácter nacional a consulta directa fue, que además fue consultivo, que era sobre el borrador de Constitución Europea, que además era consultivo, es decir, daba igual que saliera sí o no, salió sí. Otros países no convocaron el referéndum de la Unión Europea y afortunadamente yo creo que no era un buen proyecto para nada, para Europa. Salió que no, porque varios países lo rechazaron, ¿no? La anterior, no sé si ya habría que remontarse a la OTAN, ¿no? Del año 82, en donde tuvimos el ingreso en el Tratado del Atlántico Norte, cuando nos adherimos a la Comunidad Económica Europea con un gobierno de Felipe González, fuimos convocados al referéndum, pero eso es un referéndum, que es que el pueblo votara directamente. En Roma el pueblo votaba directamente la ley. ¿Qué es la ley hoy? Es la disposición normativa dictada por el órgano que tiene poder correspondiente para promulgar leyes. ¿Cuál? Fundamentalmente, Cortes. Congreso de los Diputados y Senado, fundamentalmente, el Consejo de Ministros. No leyes. Ley en sentido amplio es toda norma que forma parte del ordenamiento jurídico. Ley en sentido estricto es toda norma emanada del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está concentrado en las Cortes. Pero Gallo no dice que la ley tenga que ser justa, que la ley tenga que hacer buenos a los hombres, que la ley anhele a una... No, dice lo que el pueblo manda y establece. Es decir, no plantea ningún terreno moral, absolutamente ninguno. Y hoy, ley es lo que está aprobado por el Parlamento. O los viernes sale la portavoz del Gobierno y dice: el Consejo de Ministros ha aprobado hoy los siguientes reales decretos. Da un elenco, y eso son normas, que en sentido amplio son leyes. Entonces, lo que el Gobierno manda y establece, lo que el Parlamento manda y establece es ley. Entonces, a uno le gusta, a otro no. Claro, el concepto de ley es diferente del concepto de derecho, desde un punto de vista semántico de origen. Lo que ocurre es que hoy se confunde mucho y se dice que solo el derecho está en la ley. No es así. El derecho está más allá de la ley. La ley forma parte del derecho, pero hay algo más. Y estamos hablando, aunque yo creo que deberíamos dedicar otro programa, pues a ir un poco a la letra más pequeña, pero de alguna manera, porque tenemos tantos temas: el imperio de la ley, la aplicación de la ley, el Estado de Derecho, los rangos legislativos. Por lo tanto, yo creo que en estos últimos minutos un poco quizá la idea está de afianzar la idea de dónde se promulga la ley y qué hace falta para que una ley salga adelante. Hemos dicho, ya ha dicho usted, que las Cortes por un lado, el Senado que refrendan las leyes y por otro lado el Gobierno en esto que son reales decretos o decretos las leyes. Cortes Generales, la palabra Corte es una palabra nuestra solo nuestra. Con carácter general tendríamos que decir Parlamento. Es decir, el Parlamento se entiende igual en Francia, en Italia, en Estados Unidos, etcétera. Después, el Parlamento, que es el órgano legislativo, recae sobre él el poder legislativo del Estado. Nosotros lo llamamos Cortes, que es una palabra castellana. Las Cortes de Castilla son un órgano colegiado que limita el poder real, etcétera. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestro sistema parlamentario histórico. Entonces, Cortes Generales, que está compuesta con el Congreso, que es la Cámara importante, y el Senado. El Senado pasan los proyectos de ley en la última fase, si que introducen modificaciones tienen que volver al Congreso, etcétera. Después dije, por otra parte, el Gobierno. Diría mucho más, porque un ministro puede dictar una orden ministerial sin llevarla al Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros se llaman los decretos. Entonces, ahí hay un rango, que eso lo podíamos analizar en otra sesión, ¿no? Ahí hay un rango, lo que se llama la jerarquía normativa. ¿Qué es ley? Ley es una disposición que va a ser vigente, lo cual significa de obligado cumplimiento y de aplicación ante los tribunales, que va a ser vigente y que está dictada por el órgano, ya sea unipersonal o colegiado, que tenga capacidad para ello, que se llama facultad normativa creadora, capacidad para crear leyes. En cada momento histórico y en cada régimen político hay unos órganos que tienen facultad normativa creadora. En Roma, que eran los comicios, que era la Asamblea Ciudadana.
¿Por qué? Porque la democracia era directa. También estaba el pretor, que promulgaba un edicto y que tenía vigencia en el ámbito de la jurisdicción del propio pretor. Pero llega otro momento en donde aparece el principado y entonces tiene poder el príncipe. Llega un momento que aparece el imperio y entonces tiene el poder el emperador con la Cancillería. Es decir, el poder normativo, que es el poder de crear, que es promulgar normas, cambia dependiendo de la circunstancia histórica y geográfica, porque también hoy, en el mundo de hoy, no es lo mismo ver el poder normativo en un país que en otro, dentro de nuestro entorno, y ya no digamos fuera de nuestro entorno. Si hablamos también de nuestro país, diríamos que las distintas comunidades autónomas tienen poder normativo en sus asambleas, evidentemente, en sus parlamentos. En los parlamentos autonómicos promulgan leyes que afectan al territorio de la comunidad autónoma, a las personas que residen en ese territorio. Sería quizá como una pirámide, igual que puede ocurrir en Estados Unidos con los distintos estados y luego con las leyes federales, por ejemplo, ¿no? Perfectamente, claro. Dices en los Estados Unidos, los estados tienen competencias en unas materias y después hay otras que están reservadas a leyes federales. En España también hay un artículo de la Constitución que dice que está reservado a el gobierno y la administración central, determinadas materias están reservadas, lo cual quiere decir de que no podrían en esas materias legislar las comunidades autónomas, se llaman de reserva. Hay pirámide en parte y en parte no, es decir, coexisten normas. Y después está la administración municipal, que la acabamos de citar con la hora, y con los tributos municipales o con la recogida de basuras, cosas tan cotidianas como eso. Es decir, hay 3 ámbitos públicos dentro del Estado, que es lo estatal, lo autonómico y lo municipal, llamado también local. Si le parece, vamos a dejarlo aquí, porque precisamente en esta especie de pirámide todavía nos falta mucho de qué hablar. Ahí estarían los rangos legislativos también, estaría también conceptos más amplios como el imperio de la ley, como decía antes, y yo creo que merecen un programa y unos minutos sosegadamente. Por lo tanto, queda dicho lo que es el derecho, la diferencia entre derecho y ley, y yo creo que esto, sobre todo, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. Pues Espero que le gracias. haya aclarado un poco.